En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 6, versículos del 20 al 26. Dice así: Jesús miró a sus discípulos y les dijo: Dichosos ustedes los pobres, pues de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, pues quedarán satisfechos. Dichosos ustedes los que ahora lloran, pues después reirán. Dichosos ustedes cuando la gente los odie, los expulsen, cuando los insulten y cuando desprecien su nombre como cosa mala por causa del Hijo del Hombre. Alégrense mucho, llénense de gozo en ese día, porque ustedes recibirán un gran premio en el cielo, pues también así maltrataron los antepasados de esa gente a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, pues ya han tenido su alegría. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, pues tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, pues así hacían los antepasados de esa gente con los falsos profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. En el Evangelio del día de hoy nos encontramos con las bienaventuranzas y los famosos ayes desde la visión de San Lucas Evangelista. Este mensaje confronta ese estilo de vida que a veces nosotros también adoptamos y nos llama a elegir entre lo que es la lógica del mundo y la lógica del reino de Dios. Vamos al versículo 20. Jesús miró a sus discípulos y les dijo: Dichosos ustedes los pobres, pues de ustedes es el reino de Dios. El Señor Jesús, sabemos muy bien, no glorifica la miseria. Cuando se refiere a los pobres, habla de la humildad y apertura de corazón. Y hablar de pobres es depender de Dios y no de las riquezas. Hablar de pobreza no necesariamente es a la pobreza física, sino al saber estar conectados con Dios y en Él confiar. Sabemos muy bien que una familia sencilla que, aunque no tenga lujos, comparte lo poco que tiene con un vecino necesitado, vive ya la riqueza del reino. Y así otras personas que pudieran no tener nada, pero al mismo tiempo son tacaños, envidiosos, ambiciosos. Ese tipo de pobreza material no nos lleva al cielo. Lo que al final de cuentas nos puede dar un pase al cielo es la actitud, humildad y apertura de corazón. Versículo 21. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, pues quedarán satisfechos. Dichosos ustedes los que ahora lloran, pues después reirán. El Señor Jesús promete plenitud, realización, satisfacción a quienes sufren carencias materiales o espirituales. Él se preocupa por la justicia. Sí, hemos visto que se preocupa por los enfermos, pero no es lo principal, es el alma. Es que vivamos abrazando la cruz de cada día, viviendo el reino de Dios en este mundo para después pasar en la eternidad con Él. La parte donde dice: dichosos ustedes los que ahora lloran, pues después reirán. Sabemos que Dios ve nuestras lágrimas y promete consuelo. El dolor, el sufrimiento no es eterno. Hay de sufrimientos a sufrimientos. La oración como fortaleza, la oración como esperanza es lo que nos anima a seguir adelante. Versículo 22. Dichosos ustedes cuando la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los insulten y cuando los desprecien. Esto es muy casual, muy cotidiano, muy normal. Hemos sabido de muchas personas que son ofendidas, lastimadas, vituperiadas por los mismos familiares en la medida que abrazan la voluntad de Dios.
cuando desprecien su nombre como cosa mala por causa del Hijo del Hombre. Seguir al Señor Jesús trae incomodidad y a veces rechazo. La fidelidad vale más que la aprobación del mundo, pero para mantenerse fiel necesitamos estar bien sostenidos de la cruz de Cristo. Se necesitan ideas claras y también conocimiento. Quizá muchas veces nosotros, al no conocer el sufrimiento de los demás, pensamos que somos los únicos. Pensamos que a nosotros nos va muy mal y a los otros les va muy bien, porque a veces algunas predicaciones giran en torno a esa línea de prosperidad, de abundancia, de no dolor, de no sufrimiento. El Señor Jesús mismo nos lo advierte, es difícil, pero habrá satisfacción a su tiempo y a su manera delante de Dios. La purificación del alma tiene que pasar por fuerza en el sufrimiento. A veces es un sufrimiento abrazado, como lo hacen algunos, en la mortificación, en el ayuno. A veces es un sufrimiento involuntario, una enfermedad, algo que nos llega de forma inmediata. Ante mis expresiones inadecuadas e impropias con relación a la operación que me hicieron para quitarme el apéndice. Y ya he recibido varios mensajes que no se dice así, que no se dice así, y es verdad, y agradezco sus correcciones. Trayendo a la situación que nos toma esto de ofrecer, en el momento en el que sufría por los dolores que tenía en el vientre, por el problema del apéndice, estando en un lugar solo, dado que estaba solamente esperando que amaneciera para regresarme a México porque andaba en una misión, y al no tener una forma inmediata de cómo solucionar ese problema, porque ni siquiera tenía cabeza para hacerlo. E incluso de lo que pude solamente escribir fue a algunos de ustedes en los grupos para decirles que no les iba a mandar la liturgia de las horas, ni tampoco las imágenes. El dolor en su forma era extremo. Pudiera haber tomado unos 15 o 20 minutos haber mandado esas oraciones, pero el dolor se agudizaba. Y ya me ponía de rodillas de una forma, de otra, me agachaba, me levantaba en postura fetal y bueno. ¿Y qué hacía? Aparte de quejarme por el dolor, ofrecerlo como forma de ejaculatoria. Te lo ofrezco, Señor, dame fortaleza, dame paz. Hay situaciones que nos vienen, hay otras que abrazamos, como en el caso de hacer ayunos. Sea cual sea el caso, tener siempre presente en el ofrecimiento del sufrimiento se alcanza también la purificación de mente y alma. Dichosos ustedes cuando la gente los odie. No busco que me odien, pero me odian porque busco a Dios. Cuando los expulsen, cuando los insulten y cuando los desprecien como cosa mala por causa del Hijo del Hombre, ofrecerlo a Dios. Dice el versículo 23, alégrense mucho, llénense de gozo en ese día, porque ustedes recibirán un gran premio en el cielo. El premio en el cielo es lo que debemos de buscar, no buscar el sufrimiento. Hablando de un sufrimiento como tal, dígase de la enfermedad o de otro tipo de cosas. También nosotros debemos de ser cautelosos y moderados. Dígase el caso de personas que pudieran adoptar una forma de ayuno y comienzan las enfermedades y comienzan los dolores. Si por la penitencia y la mortificación se degradan nuestros organismos y eso nos lleva a una situación más delicada, hay que interrumpirlo, porque no es cuestión de degradar el cuerpo como forma de desprecio, porque entonces ahí también Dios nos pedirá cuenta. Hay que cuidar el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Y en el caso de los ayunos y las mortificaciones se deben de hacer diligentemente, prudentemente, todo por recibir un gran premio en el cielo. Después de este versículo 23 comenzarán los famosos ayes, que son los reproches del Señor Jesús. ¡Ay de ustedes, los ricos! Pues ya han tenido su alegría. Aquellos que no pusieron atención en los más necesitados, en las personas que caminan de día con día en su trabajo, en su vecindario, en su escuela. ¡Ay de ustedes, los que ahora están satisfechos! Pues tendrán hambre. El Señor Jesús advierte contra la riqueza egoísta, que es la que cierra el corazón, que es la que nos hace insensibles, que es la que nos hace duros y fríos ante los demás. El conformismo material, buscar solamente llenar el ego, nos puede llevar al vacío interior. Ya tengo ganas de esto, lo compro. Ya tengo ganas de ir aquí, voy. Ya tengo ganas de allá, de esto y lo otro, lo demás. Nos lleva a la superficialidad.
Hay de ustedes los que ahora están satisfechos. Hay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza. No condena la alegría sana, eso es verdad, como algo que se pudiera acuñar, ¿no? En el caso de decir, yo no me río porque Dios no quiere que nos la pasemos bien, alegres, y aquí está señalado. Esa sería una mala interpretación y distorsión. El Señor Jesús no condena esa alegría sana, sino la superficialidad y la burla que nos lleva a ignorar el sufrimiento ajeno. Hay personajes en internet que se la pasan burlándose de los demás. Personas que incluso puede vislumbrarse su postura de fe, su postura religiosa. Muchos de ellos son anticristianos, antirreligiosos. Pareciera ser que sí, algunos de ellos dicen que creen en Dios, pero a su modo, a su manera, totalmente distanciado de lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Ese tipo de superficialidad, de burla, nos lleva a la insensibilidad. Y a pesar de que en sus comentarios, como a veces he podido observar, este tipo de personas en las redes sociales, donde hablan de pura cotorriza, y para el que entendió la referencia, sabrá a quienes me dirijo para señalarles. Personas que pudiera ser que se quejan de ciertos tratos hacia los demás y que en muchas de las veces estos mismos se han presentado como los grandes altruistas, ayudando quizá a una familia que no tenía para comer, pero grabándose con diferentes cámaras para después exponerse como los grandes benefactores de una familia o de dos. No ciertamente es más caritativo el que hace ese tipo de cosas, sino el que también tiene compasión y misericordia en el corazón con relación al trato que se puede tener a los demás. Y es a esto a lo que se refiere el reproche del Señor Jesús. Hay de ustedes los que ahora ríen. Versículo 26. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, pues así hacían los antepasados de esa gente con los falsos profetas. La popularidad no es garantía de verdad. Retomo el término cotorriza a ciertos personajes que se la pasan criticando y burlándose los demás, que han obtenido con ese tipo de comportamiento popularidad, pero popularidad no es garantía de verdad. Hay que entender que muchas veces ser fiel a Dios implica no agradar a todos. Ser fiel a Dios implica no tener popularidad. Y a veces pudiera sonar un tanto sospechoso donde se habla de Dios y se tiene mucha popularidad, porque puede ser que el mensaje de Cristo lo estemos diluyendo, lo estemos rebajando. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, nos purifique para conocer realmente qué es lo que quiere de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, purifica mi mente, purifica mis labios y purifica mi corazón. Purifica mis pensamientos, mis palabras y mis sentimientos, para que todo lo que piense, para que todo lo que diga y todo lo que sienta sea conforme a tu santa voluntad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Para poder escuchar la trivia, el cuento o la metáfora y las canciones que antes poníamos después del Evangelio, tienes que escucharlo por WhatsApp o por Telegram. Abajo de la descripción del video te ponemos un link o una liga que te llevará a la página para que sepas cómo mandártelo al WhatsApp o Telegram. Te invito para que nos escuches en la radio por internet. Cuestión de que descargues la aplicación de Radio Cepa o le digas a Alexa que ponga Radio Cepa o búscanos en el Google. Ahí estamos las 24 horas del día, todo el año.